Bienvenidos, buen día, hermanos, ¿cómo están? Qué lindo es poder estar juntos, inclusive a la distancia, pero juntarnos para recordar que somos pueblo, que podemos tener comunión unos con otros. Y queríamos hoy juntos recordarles que este es un tiempo para que en familia podamos alabar a nuestro Señor, podamos escuchar de su palabra y podamos juntos venir a la presencia del Señor. Queríamos compartir con ustedes, empezar la mañana compartiendo un versículo que nos lleve a la alabanza. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Que proclame el pueblo de Israel, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los descendientes de Aarón, su gran amor perdura para siempre. Que proclamen los que le temen al Señor, su gran amor perdura para siempre. Y vamos a orar juntos para que el Señor nos guarde esta mañana y podamos entrar en su presencia en paz. Bendito Dios, te damos gracias por tu presencia, porque vos estás en todos lados, porque vos estás en cada casa, trayendo de tu espíritu en este momento. Prepara nuestros corazones y prepara nuestras mentes para poder alabarte y escuchar de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
venció, libertad me entregó. Él venció, Él venció. Cristo resucitó. A la muerte derrotó, con poder resucitó. Juntos vamos a cantar, celebrar que vivo está, celebrar que vivo está. Él venció, libertad me entregó. Él venció, Cristo resucitó.
Hermanos queridos, los saludo en la paz del Señor. Quiero compartirles en esta mañana una palabra de restauración. Quiero compartir sobre el potencial que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos y que a veces está aprisionado y tenemos que someternos al Espíritu para que sea sanado, para que nuestra autoestima sea fortalecida, para que podamos cumplir los propósitos para los cuales Dios nos llamó y utilizar correctamente el potencial que nos ha dado a través de su gracia. Y quería compartirlo a través del pasaje que está en Mateo capítulo 25, ¿no? Un pasaje conocido de la parábola de los talentos, versículo 14 en adelante. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, en el poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítele en el talento y déselo al que tiene los 10 talentos, porque todo aquel que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Bueno, vamos a estudiar un poquito el tema. Es interesante que Jesús en todas sus enseñanzas siempre estaba mostrando la gracia, el favor de Dios y confrontando todo aquello que eran estructuras religiosas y pensamientos distorsionados sobre quién era el Padre. Así que cuando revisamos y nos detenemos en este relato, tenemos que darnos cuenta que lo importante no era el talento en sí, sino la manera en que fue utilizado. Porque a todos se le entregó talentos conforme a su capacidad, dice la palabra. Así que luego de repartir las monedas, el hombre se fue de viaje y no estaba esperando más de lo que cada uno podía dar. De aquí podemos sacar la enseñanza que el rasgo del dueño de los talentos es algo interesante porque nos está mostrando el corazón mismo de nuestro Padre. El dueño de los talentos nos enseña que él tenía confianza en el potencial de sus siervos. O sea, todo lo que Dios nos entrega a cada uno, conforme a la medida que Él ha puesto, es porque nos tiene confianza y sabe que lo podemos utilizar. No va a esperar más de lo que ya Él ha puesto. Esa es la manera en que Dios actúa. Esa es la manera en que Dios reparte dones y talentos. Los reparte con la confianza de que nosotros, sus siervos, vamos a hacer un buen uso de los mismos. O sea, teniendo gracia para no esperar más de la medida de fe
que a cada uno nos fue otorgada. Por eso en el versículo 16 al 18, ahí él está mostrando y dando evidencia cómo la gracia denuncia el estado del corazón de cada uno. Dos tuvieron iniciativas positivas, mientras que uno buscó su seguridad, buscó librarse de todo problema, buscó librarse del riesgo, porque ya tenía un concepto de cómo era su Señor. Por eso, de acuerdo a cómo nosotros vemos a Dios, es como vamos a actuar. Porque la fe siempre lleva consigo riesgo, conlleva un riesgo. Porque donde no hay riesgo no hay fe. Y donde no hay fe tampoco hay poder. Y donde no hay poder no hay gozo, no hay paz, no hay intimidad con Dios. Cuando hay intimidad con Dios, conocemos de su amor y conocemos de su gracia. Si bien el siervo buscó la seguridad y fue egoísta, lo que realmente logró paralizarlo fue una de las armas más sutiles y más mortíferas que atentan contra el potencial que Dios nos ha dado a cada uno, y es la autoestima baja. La autoestima baja es ese sentimiento de poco valor personal, de inferioridad, de no poder adecuarme a la realidad que me rodea, de ese orgullo egoísta de que por miedo y por procurar la seguridad y el no aventurarme, busco justificar y busco argumentar y busco asegurarme de las cosas sin arriesgar nada. Es un sentimiento que ha paralizado a muchos cristianos a través de los siglos. Cristianos sinceros que han tenido inclusive experiencias espirituales buenas. Cristianos que a pesar de su fe, de conocer la palabra de Dios, de comprender su posición en Cristo, se sienten encadenados por un terrible sentimiento de inferioridad. Cristianos que le pueden dar palabra a otros, que le pueden animar a otros, que pueden predicar, pero que no lo pueden aplicar para sus propias vidas, porque tienen esta grieta emocional donde Satanás los tiene atados, los tiene con una ligadura. Y esta es la principal grieta por la cual el diablo actúa y causa derrota en la vida de muchos. Es importante que nosotros podamos sanar esta área para poder conocer nuestra ubicación en el cuerpo, para poder crecer en la gracia que Dios nos ha dado. Debemos creerle a Dios y permitir que el Espíritu Santo sane nuestras emociones. En estos tiempos es muy bueno el recogimiento en nuestras casas. Es muy bueno buscar los lugares donde aislarnos y donde ponernos delante del Señor, aprovechando que tenemos un tiempo que antes no teníamos. Las tareas nos tenían ocupados, las corridas, las idas, las venidas, los viajes, y hoy tenemos la oportunidad de dejar que el Espíritu Santo nos revise, nos ministre, sane nuestros recuerdos, sane nuestras emociones. De esa manera vamos a poder ser conscientes de nuestras debilidades, y siendo conscientes de nuestras debilidades vamos a poder afrontarlas para quitarle al diablo esa autoridad que ha tenido para robarnos el potencial de Dios, para neutralizarlo, para tenerlo enterrado. La autoestima baja nos hace religiosos. Y la característica de religioso es que nunca se arriesga. Es como los fariseos que confrontó Jesús permanentemente. Los escribas, los fariseos, ellos procuraban guardar la ley en forma exacta. Cualquier cosa nueva para ellos era maldición. Esto hace que evidente que el relato de los talentos en el versículo 24, ahí queda en evidencia cuando dice: Señor, yo sabía que tú eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Ese es el pensamiento religioso. Y tuve miedo. Le tienen miedo a Dios, tienen miedo al castigo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo tuyo. Yo no quiero problemas, está diciendo. El hombre, este siervo, tenía un solo talento. ¿Qué fue lo que quiso hacer? Dejar las cosas
como estaban, sin ningún cambio, no aventurarse a nada. Jesús nos llama a ser hombres y mujeres de fe, que se tienen que aventurar. No puede haber fe si no nos aventuramos. No puede haber fe si no utilizamos lo que nos ha sido transferido por el Señor. Nosotros tenemos un Dios creador y ha puesto creatividad en nosotros y ha puesto un deseo de aventura a través de la fe. Tenemos que entender que si nuestras mentes están cerradas a su gracia y a la confianza en el dador, no vamos a poder ser usados. Por lo tanto, al no ser usados, vamos a ser desechados. Esta parábola nos dice también que el potencial dado por el Señor no se mide por la cantidad, se mide por el peso. Sea poco o mucho, debe ser puesto al servicio. ¿Por qué se mide por el peso? Porque el talento no era una moneda, el talento era un peso. El valor dependía del metal con que estaba hecho. Todos nuestros talentos pesan lo mismo delante de Dios, porque la importancia no reside en si me fue entregado mucho o poco, sino en cómo actúo con la capacidad que me fue otorgada, que el Señor sabe que tengo. Por eso es central el hecho de cómo pesa mi vida, no cómo pesa lo que sé de Dios, no cómo pesa mi conocimiento, no cómo pesa cuántos versículos me aprendí, sino el peso que tiene mi inversión en lo que me fue revelado. Nosotros tenemos que ver que este siervo no fue deshonesto porque él no utilizó ese dinero, simplemente fue perezoso, miedoso, por eso el Señor lo califica como malo. Y cuando tenemos una estimación propia deficiente, esa estimación propia deficiente nos hace pecar. ¿Por qué nos hace pecar? Porque deforma el conocimiento de la persona del Señor. Nos convence de que Dios es duro. Nos impide reconocer el alcance de su gracia. Nos hace sentir que es imposible complacerlo. Cuando la imagen que construimos de Dios es en torno al castigo, entonces la acción más segura va a ser que no hagamos nada, que nunca actuemos. Así se paralizó el potencial del siervo. Todos tenían la capacidad para multiplicar lo que se les había entregado. Pero cuando nos domina el miedo, la reacción más pronta que se nos ocurre es no hacer, es enterrar el talento, es quedar inmovilizado. Y esto justamente es lo que pretende Satanás, que su iglesia se paralice, que los hijos de Dios no utilicen el potencial que le ha sido entregado. La contrapartida es el Espíritu Santo, porque en cambio el Espíritu Santo nos ayuda a soñar sueños osados, a ver visiones de Dios, tal como sucedió en el Pentecostés y tal como lo declara la profecía. En Hechos 2, 17, 18 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. El miedo es pecado, porque va en contra de la fe, va en contra de la gracia y va en contra de la seguridad del perdón. Y justamente esta parábola irrumpe para enseñarnos que con diferentes gracias todos tenemos una misma responsabilidad y que no puede haber obra sin intervenir mi tiempo y mi vida. La inversión es mi tiempo y mi vida, porque ahí está el potencial que me fue entregado.
La obra de Dios siempre fue lo que Dios hace en nuestras vidas. Y estamos en esa obra que Dios va haciendo nosotros, estamos llamados a aventurarnos en fe juntamente con el Señor, sabiendo que el poder del Espíritu Santo nos respalda. Por esa misma cuestión Jesús cuestionó duramente a los que querían que nada cambie. Permanentemente Él confrontó a los que querían que nada cambie, y eso le costó que fuera sacrificado y que procuraran matarlo permanentemente. Él cuestionó a los que hacen doctrina de las formas. En todo momento, Él fue en contra de toda estructura de hacer doctrinas de las formas. Nosotros tenemos que entender que invertir con fe nuestros talentos hace que lo que damos produzca más. O sea, si nosotros damos, hay una ley de reciprocidad de Dios, que al que da, más recibe. Y eso es lo que debemos hacer cuando invertimos en el reino. Cuando invertimos en el reino, lo que dimos va a ser aumentado. Y si no damos, nos será quitado. Ahora, lo principal que tenemos que entender para trabajar con nuestra autoestima es que Jesús tiene confianza en nosotros. Que Jesús tiene confianza en la capacidad que poseemos para utilizar el peso del talento, de la gracia, del potencial que nos fue regalado. Tenemos que tener confianza aún de que si somos débiles o si nuestra fe es poca, no debemos enterrar el talento. Podemos invertirlo en el banco. La gracia y la gran misericordia del Señor nos permiten utilizarlo aún por debajo del potencial, pero nunca nos permite enterrarlo. Nunca nos permite el yo no puedo, el yo no sé, el yo no tengo. Más allá de nuestras limitaciones, no debemos dejar nunca de invertir los talentos que tenemos. No podemos enterrar lo que nos fue regalado. Si no actuamos con la gracia que Dios nos ha dado, jamás conoceremos nuestra ubicación en el cuerpo, ni creceremos ni recibiremos más. Tampoco vamos a poder ser conscientes de nuestras debilidades para poder afrontarlas y cambiarlas. Nosotros podemos cambiar a medida que tomamos conciencia de nuestras debilidades. Cuando tomamos conciencia de cuál es el problema, es cuando recién podemos afrontar para cambiarlas, es cuando podemos exponerlas delante del Señor, es cuando podemos darle lugar al Espíritu Santo para que trabaje en ellas. Cuando podemos ponerlas frente a la palabra y empezar a declarar la palabra para que la palabra produzca cambios profundos en nuestra conciencia y ser liberados del lazo, del engaño del diablo que nos dice no podés, no sabés, no entendés, no tenés lo que el otro tiene. Y esta es una de las principales grietas emocionales por las cuales el diablo trabaja, actúa y causa derrota en la vida de muchos. Por eso este es un tiempo tan importante para que nos pongamos delante del Señor, para que dejemos que el Espíritu Santo sane nuestras heridas, nuestros recuerdos, nuestras emociones, para exponer nuestras debilidades, nuestras flaquezas, todo aquello que nos ata, para ser liberados de esa opresión, de esos complejos, de esos temores. El Espíritu Santo está atento a nuestras necesidades. Por eso, en el nombre de Jesús, en este día, declaro el poder de Dios sobre la vida de aquellos que con timidez, que con temores, que con miedos, con desalientos, con frustraciones en su alma, están atados por el enemigo,
están engañados, sean liberados, sean sacados en victoria. Toda vida cristiana que habiendo entregado su vida, hoy no tienen victoria, puedan ser libres en el nombre de Jesús y puedan encontrar la salida a esas ataduras, a esas ligaduras, a esas mentiras, a esas herencias que han impedido la victoria de Cristo en sus vidas. Amén. El Señor les bendiga. Ojalá que tengan todos una hermosa semana. Queríamos recordarles que durante toda la semana van a seguir habiendo videos y momentos en los que podemos encontrarnos, que hay canales para estar en contacto, tanto para los niños, está la cuenta de Instagram, como también para los adolescentes y los jóvenes, para seguir estando bien conscientes y compartiendo de las cosas que nos siguen pasando en esta cuarentena y seguir siendo cuerpo. Queremos mandarles un saludo a todos, recordar que seguimos siendo cuerpo, seguimos siendo comunidad. Y si tienen algún pedido de oración, que lo compartan a través de WhatsApp, a través de las redes, que queremos seguir intercediendo el uno por el otro. Los amamos, hermanos. Nos vemos pronto. Chao.